Hola, buenos días. Estamos por empezar en unos minutitos. Estamos esperando que se sigan sumando. Le damos la bienvenida, mientras tanto, a todos los que ya están, llegaron puntuales. Les agradecemos por eso. Vamos empezando. Estaba el equipo de la oficina técnica del repositorio. Está completo aquí, no se llega a ver, pero estamos todos los que hacemos el repositorio desde hace ya casi 10 años. Ahora en un minutito vamos a dar comienzo al tercer taller que damos en este año y el sexto y último en lo que va de estos 2 años que completamos el programa de capacitación de esta nueva idea puesta ya en acción, que es la gestión de datos de investigación, o más bien la publicación, el depósito de los datos de investigación como un nuevo material que forma parte del banco de datos del CIGEVA y por ende es parte del repositorio institucional del CONICET. Estamos entonces dando el sexto y último taller que comenzó en el año 2023, este programa, con la idea de acercar y esta nueva forma, digamos, de compartir, de reutilizar los datos de investigación. Y sería esta la última, el último encuentro que hacemos. En total hemos estado capacitando a unos 6.000 investigadores y becarios. Lamentablemente queríamos tener una convocatoria más amplia. Generalmente se anotan entre 1.500, 2.000 investigadores, becarios, CPAs por encuentro, pero bueno, participan mucho menos, entre 200 y 500 hemos tenido de participación a lo largo de cada uno de los talleres, así que bueno, esperamos que se vayan sumando algunos más en este último encuentro. Ya que de esa manera lo que hacemos, estando todos en la misma página, es poder nutrir el banco de datos y por ende el repositorio institucional, no solo con la producción científica tecnológica del organismo, sino también con la materia prima que termina siendo los datos de investigación. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo. ¿Modo presentación? Sí, ahí vamos. Sí. Ah, voy a compartir Sí. primero desde acá. Sí. Ahí estamos. No lo veo. ¿Qué? Así. ¿Está compartiendo? Ahí atrás. Bueno, Ahí está. ahí está. Bueno. Sí, antes de comenzar, algunos avisos más que nada de cómo vamos a funcionar en este encuentro. Más o menos va a durar 1 hora y media, 2 horas, dependiendo también un poco las preguntas que traigan y cómo se va a ir dando, pero entre 1 hora y media y 2 horas va a ser lo que dure el taller. Como saben, la audiencia está compuesta por la convocatoria que hicimos a la comunidad científica en particular y también están presentes algunos miembros de la Red Federal del Repositorio. La Red Federal en general son profesionales de la información o personas que están vinculadas con el quehacer, digamos, de las memorias, por ejemplo, ¿sí? Y que forman parte de la red porque se dedican a lo largo del año a procesar los artículos, libros, capítulos, eventos, ¿sí? Para curarlos y depositarlos finalmente en el repositorio institucional. Es decir, son parte del repositorio institucional también algunos de los que están en la audiencia del día de hoy.
Vamos a interactuar fluidamente, pero la idea es que las consultas las hagan en el chat de YouTube y vamos a ir respondiendo al finalizar cada uno de los bloques. Ahora vamos a mostrarles de cómo va a estar formado los contenidos, cómo organizamos los contenidos en el taller y por supuesto decirles que el taller, como todos los demás, queda grabado. Nosotros luego lo que hacemos es componer o ampliar las preguntas frecuentes que ya están disponibles en el sitio del repositorio de datos de investigación, que para el que no conoce es datosdeinvestigación.conicet.gov.ar, el acceso directo. Allí van a poder encontrar una opción que es justamente preguntas frecuentes, que fuimos alimentándola a través de las preguntas, obviamente, que van llegando tanto a la mesa de ayuda del repositorio, como aquellas preguntas que van surgiendo antes y durante los talleres que vamos dando. También pueden encontrar en el sitio web tutoriales y manuales, ¿sí? Y al finalizar el taller se va a enviar una encuesta para conocer la opinión de ustedes, que eso nos ayuda un montón a mejorar cada vez que hagamos talleres. Les vuelvo a comentar, este es el último taller del programa que comenzamos el año pasado, así que bueno, lo próximo no va a tener este formato de taller, vamos a componer material más alineado a las disciplinas o áreas de conocimiento. Este material va a estar formado digamos, va a ser asincrónico, obviamente, y en general van a ser ebooks o flyers, ¿sí? O material más gráfico y visual. Ya no vamos a hacer tanto sincrónico. Bien, dicho esto, comentarles de qué va a estar hecho el contenido de este taller. En principio, bueno, les voy a contar un poquito el contexto en el que funciona el repositorio de datos. Vamos a hablar de qué son y qué no son los datos de investigación. Sobre esto hay bastante confusión en la comunidad. Vamos a hablar de las tipologías de datos y algunos ejemplos por disciplinas, que también es muy pedido, ¿sí? Vamos a hablar también del autoarchivo en Sigeva, que es en gran parte la tarea que a ustedes los convoca. Luego se hacen cosas de este lado, ¿sí? Del repositorio, para poder definir, decidir, analizar, evaluar qué datos de investigación van a formar parte del repositorio y hacer una mínima rectificación de esos metadatos que ustedes incluyeron en el autoarchivo de Sigeva, para luego poder ser indexados por los buscadores y reutilizados desde el repositorio o desde la cosecha que hagan otros repositorios. Voy a hablar con mucha terminología quizás nueva para muchos de ustedes, pero quédense tranquilos que vamos a ir aclarando cada punto a lo largo del taller, y en el material que les acabo de comentar también está disponible. Como les decía, bloque 3, vamos a hablar puramente del autoarchivo en Sigeva, y cómo van a obtener el DOI, que ustedes conocen como DOI. Nosotros utilizamos Handle, es lo mismo, ya les vamos a contar de qué se trata esto del DOI, del Handle, que es algo que piden hoy por hoy muchas de las editoriales. El último bloque está compuesto por la reutilización de los datos y la citación de datos de investigación, ¿sí? Las licencias de uso y las ventajas de reutilización y citación. Antes de seguir o de comenzar ya a abrir los bloques, sí comentarles, como les decía antes, que quienes estamos aquí no las ven, pero están Belén Iglesias, Martina Cardoso, que van a estar contestando ahí el chat de YouTube. Ellas forman parte del repositorio de la oficina técnica. Generalmente están también detrás colaborando con la mesa de ayuda, haciendo temas o trabajos que tienen que ver con la comunicación, con la calidad también. También está Estefanía Sanz por ahí, que ella se encarga de la parte técnica, la parte más de desarrollo y funcionalidad del repositorio. Tenemos también aquí a la izquierda, que ya van a escucharla dentro de un ratito, a Lourdes Erazo. Lourdes se encarga de la parte más de análisis de datos, entre todo lo que hace cada una, que tiene que ver con
la curatoría como tarea principal, la revisión y la publicación de objetos digitales o de material o producción científica. Y por otro lado está Karen, que está del otro lado. Karen se encarga muy fuertemente de lo que es la mesa de ayuda, Karen Rolón, que también va a estar comentando con ustedes más adelante en el taller. Bien, ahora sí, hechas las presentaciones. Yo soy Lorena Carlino, no me presenté. Yo formo parte del repositorio desde el año 2015 y actualmente dirijo el área de procesos también aquí en sede central. Bien, ahora sí arrancamos. Sí contarles que el repositorio de datos de investigación forma parte de un sistema de repositorios. El que conocen, o el más conocido desde los inicios, es el de producción científico-tecnológica. Hoy tiene 240.000 registros entre artículos, tesis, libros, capítulos, eventos publicados, y el 80% del material se encuentra en acceso abierto, luego de el análisis exhaustivo que se hace ítem por ítem, registro por registro, para analizar si se puede poner en acceso abierto o no se puede poner en acceso abierto, si debe ir embargado o restringido. Este análisis lo hacen cotidianamente todos los curadores y hace del repositorio institucional con ESAT Digital, este análisis y esta gestión de calidad que hacemos también post publicados, un repositorio seguro y confiable. No hemos recibido en los 10 años ningún tipo de conflictos o inconvenientes respecto a la accesibilidad de los registros disponibles en el repositorio. De todos modos, sí, es importante que sepan que ninguna política editorial es más importante y abarcativa que una ley nacional. Y tenemos la ley 26899, que promueve el acceso abierto. De todos modos, nosotros seguimos con nuestra misma política, que la pueden leer en el sitio web de cualquiera de los dos repositorios, producción científica o datos de investigación. Pueden acceder a las políticas propias del repositorio. Nosotros respetamos las políticas editoriales y incluimos también gran parte de las posibilidades que ofrecen las mismas editoriales a los repositorios, y también tenemos nuestra política de la apertura, como dice la ley, a los 6 meses de haber sido publicada, pero conste que nosotros lo que hacemos es tener una brecha un poquito más amplia, ¿sí? En general nos basamos en las políticas editoriales. Nuevamente, hace 10 años que el repositorio está en producción, está en línea y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. El repositorio es es el sitio más visitado del organismo. Recibimos, según el análisis que hace Google Analytics hasta hace un año atrás, teníamos 12 millones, al año, 12 millones de visitas al año. Así que bueno, es importante que esto lo sepan, porque esto promueve mucho más la ciencia argentina, promueve también cada una de las producciones de ustedes, ¿sí? Para ser más citables. Por otro lado, en este sistema de repositorios también está y confluye el conjunto, el repositorio de datos de investigación. Tienen los accesos ahí en el QR de todo el link tree que tenemos del sistema de repositorios. Y por último está la producción de científicos notables de Argentina. Hemos reunido allí material de Leluar, Hussein y la investigadora sacerdote de Lustig. Iremos ampliando en algún momento más material de otros notables de científicos argentinos. Estos por ahora son los tres repositorios que conforman este sistema. ¿Y para qué tenemos un repositorio de datos de investigación? En primer lugar, tenemos que dar cumplimiento normativo a la ley 26899, que nos obliga a que las instituciones tengan un repositorio donde depositar los datos de investigación.
basándose en la resolución 753, que es como reglamenta la parte operativa de cómo poner en funcionamiento estos repositorios. Tanto el artículo 2 como el artículo 5 nos obliga, tanto al institucional como al personal, ¿sí? a los investigadores y a los becarios, a depositar en un repositorio aquella producción financiada con fondos públicos. Por otro lado, nuestras políticas del repositorio albergan todos los criterios y las especificaciones relativas a la gestión de los datos de investigación. Los invitamos a leerla. Es bastante amena, es corta, es la segunda versión de las políticas. Se las hemos ofrecido cuando las actualizamos desde un disclaimer que les pareció por única vez y en el SIGEVA, al acceder al banco de datos de SIGEVA, pero de todos modos está disponible, obviamente, por ahora en el sitio web, y dentro de muy poquitos días estamos lanzando para toda la comunidad científica de CONICET el portal de gestión organizacional, donde vamos a incluir todos los procesos y procedimientos, vamos a incluir todas las políticas del organismo, vamos a incluir todos los manuales de los sistemas, un acceso directo a las mesas de ayuda informática para que sea más simple la consulta. Vamos a incluir también todos los reglamentos instructivos y todos aquellos recursos de apoyo cotidiano a la gestión y a la parte operativa del organismo. Lo que hicimos fue nuclear, como si fuera otro repositorio, ¿sí? Todo el material que se necesita para trabajar en lo cotidiano, para que esté más al alcance de la mano, facilitado y actualizado. Dicho esto, ahí también va a estar la política del repositorio para que la puedan consultar. Bien. También lo que estamos haciendo con esto es dar respuesta a una exigencia editorial. Hoy por hoy, prácticamente todas las editoriales comerciales exigen que antes de publicar un artículo o cualquier material en una editorial, estén los datos de investigación disponibles en un repositorio de datos. Por otro lado, también el repositorio facilita la reutilización, ¿sí? Optimiza tiempos y recursos debido a la posibilidad de poder reutilizar los datos de investigación, ¿sí? No replicar la misma producción de datos de investigación o la misma recolección de datos, sino reaprovechar lo que ya está hecho por otros para retomar el avance o la investigación desde un lugar ya avanzado, ¿sí? Y por otro lado, bueno, la Ley 20464, que es el Estatuto SIC y CPA, compromete a fomentar la transparencia de los resultados de la tarea técnico-científica a la sociedad. Así que con la puesta en producción del repositorio de datos de investigación, más los otros repositorios que tenemos, estamos dando respuesta y cobertura a todas estas exigencias que tenemos, normativas y prácticas funcionales. Hoy por hoy, el repositorio de datos de investigación tiene un total de, no pusimos el total, pero estamos cerca de los Más de 1.600. más de 1.600 ítems. Acá lo que estamos viendo es cómo se fue almacenando, autoarchivando la cantidad de set de datos, de conjuntos de datos que se fueron depositando en SIGEVA, ¿sí? Luego en el repositorio hacemos esta depuración, ¿sí? Esto en función de que hay mucha confusión, ya cada vez menos, pero todavía sigue habiendo, respecto a qué son y qué no son los datos de investigación. Ese análisis lo hacemos aquí y por supuesto, les aportamos a ustedes una respuesta de por qué no va a formar parte del repositorio ese set de datos en función de nuestras políticas y lo que es la ley y lo que las prácticas, las buenas prácticas aportan respecto a los principios FAIR, ¿sí? Aportan respecto a lo que es un conjunto de datos de investigación. Bien, entonces, desde enero del 2022 hasta octubre del 2024 tenemos
disponibles, prácticamente gran parte del conjunto de datos de investigación en abierto, unos 1.600 conjuntos de datos. Y este fue el crecimiento que hemos tenido hasta el momento. Calculamos que en 2024 vamos a llegar a igualar al 2023, ojalá lo superemos. Bien, esto es un poco la distribución de conjuntos de datos en cuestión de las áreas de conocimiento. Casi un 50% del conjunto de datos corresponde a disciplinas del área ciencias naturales y exactas. Le sigue, ingeniería no, ciencias sociales. Las ciencias sociales casi con un 20%. Y bueno, el resto humanidades estaría en tercer lugar con un poquito más del 10%. Eh, Luego les mostramos acá la distribución de los sets de datos en función de su accesibilidad. Como les decía, casi un 60% están disponibles en abierto. Hay una gran porción que está restringida. Y otra pequeña que está embargada. Eso significa que automáticamente en determinado momento se va a abrir el conjunto de datos. Esto significa que se va a poder descargar, ¿sí? Pero hay un 30% que está blindado, ¿ok? Luego vamos a hablar un poquito acerca de la seguridad, que es algo que los preocupa a muchos, pero bueno, luego vamos a hacer más hincapié en este sentido. Bien, ahora sí, las dejo y antes pregunto, ¿hay preguntas? No. ¿Estamos bien? Bien, vamos a ir al bloque 2 que lo va a compartir Lourdes, ¿no? Sí. A vos Bien. Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas las presentes. En este bloque, como comentaba Lorena, vamos a comentar qué se entiende por un conjunto de datos de investigación, brindando una serie de características y ejemplos por áreas temáticas, y en contrapartida, lo que no se consideran conjuntos de datos y algunas de las observaciones más frecuentes que hemos visto. En principio, definimos a un conjunto de datos de investigación como toda aquella información colectada, observada o creada con el objetivo de generar resultados de investigación originales. Se comprende como material factual comúnmente aceptado por la comunidad científica como necesario para validar los resultados de una investigación. De esta forma, todas aquellas observaciones, encuestas, registros, entrevistas o cualquier otro tipo de insumo relevante que haya sido generado o recopilado en un proceso de investigación constituye un conjunto de datos. En contrapartida, no constituyen conjuntos de datos aquellas conclusiones o resultados obtenidos a partir del procesamiento o análisis interpretativo de los datos. Es decir, los artículos científicos, libros, capítulos de libros, tesis, informes técnicos o cualquier otro tipo de documento administrativo no constituyen un conjunto de datos, sino que son producciones finales generadas a partir de los datos. Puede haber una vinculación, de hecho, en el apartado siguiente, que es el de SIGEVA, van a ver que existe un campo en el formulario que permite generar una vinculación entre estas producciones finales y un conjunto de datos, pero no son datos en sí mismos. Por ello es importante que a la hora de realizar el autoarchivo en SIGEVA, todas las producciones se depositen en el apartado específico, para así asegurar su posterior incorporación y visibilidad en el repositorio. Por otra parte, la información de contexto en un conjunto de datos es fundamental, porque así permite dar cuenta de cómo es que fueron creados o generados dichos datos. Así, si tenemos adjuntos como gráficos, cuadros, esquemas o figuras, estos deben ir acompañados de su información de origen, ya que estos gráficos surgen a partir de una interpretación de los datos, como mencionábamos recién. Para poder ejemplificar esto, supongamos que como archivos adjuntos tenemos los gráficos que mostraba Lorena recién sobre la distribución temática de los datos o sobre la distribución por tipo de acceso. En un conjunto de datos, además del gráfico, debe ir la información de origen. ¿Cuáles son los datos con los cuales se generaron esos gráficos? ¿Cuáles son las fuentes de las cuales se recopilaron? ¿Cómo es que están esquematizados y pensados? Para que de esta manera el conjunto esté lo más completo posible para su posterior comprensión y su reutilización. Ahora bien, ya definido que se considera un conjunto de datos, a continuación les traemos una serie de características que deben tener para asegurar la calidad e integridad de los mismos,
además de que sea posible su localización, conservación y reutilización. De esta forma, los datos tienen que ser precisos, los más exactos y descriptivos posibles, tienen que ser relevantes, brindar algún tipo de aporte novedoso al campo disciplinar científico, tienen que ser completos, contener todas las variables e información necesaria para que sea posible su comprensión y análisis por parte de los usuarios, tienen que ser actuales, o la última versión obtenida o creada o recopilada de esos datos. Tienen que ser consistentes, representativos, coherentes entre sí, no contradictorios. Tienen que ser legibles, esto es importante, tienen que estar estructurados de cierta manera que sea posible su comprensión. De la misma manera, tienen que tener un volumen suficiente para que el análisis que se haga de esos datos sea una muestra representativa o total, pero que brinde una conclusión consistente o significante. De la misma manera, tienen que estar en formatos accesibles que permitan que se encuentren disponibles para su reutilización y preservación. Este es un punto que ahora vamos a desarrollar en breve. Y por último, y no menos importante, si los datos contienen información sensible o personal de un sujeto o grupos de sujetos, estos deben estar anonimizados para resguardar la privacidad de las personas. Esto también es algo que ahora vamos a hablar un poquito más. En líneas generales, estas son las características que deben contener los conjuntos de datos. Así, en estas diapositivas les vamos a presentar una serie de observaciones que hemos relevado desde el equipo de la oficina técnica a la hora de procesar los conjuntos de datos para su posterior incorporación al repositorio. Vale aclarar que cuando detectamos alguna de estas características, nos ponemos en contacto con el grupo de autoría con el objetivo de realizar estas recomendaciones y así el conjunto se encuentre lo más completo posible para su posterior utilización. En sí, una de las características principales es el título. El título es uno de los componentes clave en un conjunto de datos y por ello debe ser lo más descriptivo posible y dar cuenta del contenido de este conjunto de una manera clara y precisa, indicando también cuál es el alcance y propósito de ese conjunto de datos. Por ello, es recomendable evitar utilizar títulos genéricos y redundantes, como te mostramos en la presentación, y esto principalmente es para aumentar la visibilidad de ese conjunto. Tengan presente que un conjunto de datos que se encuentre publicado en el repositorio de CONICET no solamente es recuperable dentro del sitio web, sino también dentro de otros cosechadores o indexadores que indexan el repositorio, como por ejemplo Google Dataset Search o Base, entre otros. Por ello, contar con mayor información de contexto en el título permite aumentar no solamente la visibilidad del conjunto, sino también aumenta las posibilidades de visibilización, de las posibilidades de citación y de reutilización de ese conjunto de datos, como así también darle mayor visibilidad al grupo de autoría y a la investigación realizada. Dentro del sitio web van a ver en la parte de noticias, en el repositorio de datos, que tenemos una nota donde indicamos recomendaciones para tener en cuenta a la hora de generar un título. Esta noticia la van a estar compartiendo mis compañeras por el chat de YouTube, pero una vez terminado este encuentro les vamos a estar acercando todo el material disponible, como les comentaba Lorena. Otros aspectos que hemos detectado es, como mencionábamos antes, el tema de la anonimización incompleta. La publicación de un conjunto de datos dentro del repositorio de CONICET requiere cumplir con la Ley 25.326, que es la Ley de Protección de Datos Personales, donde se indica que se debe anonimizar toda información sensible y o personal que esté disponible en los archivos adjuntos, con el fin de proteger la privacidad y la identidad de las personas. De esta manera, generar la anonimización de los datos, como seleccionar el tipo de acceso y motivo de exclusión de los documentos, es responsabilidad del grupo de autoría. De todas maneras, hemos desarrollado una nota bastante exhaustiva donde relevamos algunas herramientas de anonimización, Amnesia entre ellas, que es una herramienta de código abierto, y también mencionamos varias técnicas de anonimización según el tipo de trabajo o de archivo adjunto que contengan. Esa nota la van a poder encontrar en el sitio web, pero también se la vamos a estar acercando por varios medios. Otro aspecto que mencionábamos también antes es el tema de los formatos o extensiones de archivo no reutilizables. Si bien los formatos de los adjuntos pueden variar según el campo disciplinar o según el estudio o investigación particular que hayan realizado, en líneas generales, todas las áreas de conocimiento deben tener
los formatos de los archivos que faciliten la accesibilidad, la disponibilidad y la reutilización de los adjuntos, cumpliendo con estándares abiertos. De esta forma, en la diapositiva van a ver mencionados algunos, que son los más frecuentes, varias áreas de conocimiento. También tenemos una noticia donde relevamos estos casos. Y en rojo, aquellos que no se permiten o que no son recomendables por varios motivos. En el caso de los puntos EXE, no es recomendable tener ese formato por políticas de ciberseguridad, ya que puede contener algún virus o algún malware que pueda perjudicar la seguridad del sistema que lo reproduzca. En el caso de los PF, no se recomienda su utilización por cuestiones de interoperabilidad, ya que puede haber algunos sistemas que contengan limitaciones a la hora de leer o levantar ese contenido. Y finalmente, otro aspecto menos frecuente, pero que ha sucedido, es el tema de contar con capturas de pantalla de este mismo conjunto de datos en otro repositorio, como único archivo adjunto. En este punto, aclaramos que un conjunto de datos puede estar depositado en más de un repositorio. De hecho, en Sigeva, van a ver con Karen, que hay un campo específico que permite generar este vínculo con otras URL de otros repositorios y así generar mayor tráfico y visibilidad. Pero en el banco de datos de Sigeva deben estar depositados los mismos archivos adjuntos que correspondan a ese conjunto, ya que si es un proyecto financiado, como decía Lorena, con fondos públicos, deben estar los archivos adjuntos que correspondan a esa investigación. Como mencionábamos al principio, si detectamos alguna de estas características, nos ponemos en contacto con el grupo de autoría vía correo electrónico. Esta información nosotros la sacamos del banco de datos de Sigeva. Por tal motivo, les recomendamos que tanto en Sigeva como en Siger está actualizada, principalmente el correo electrónico, porque muchas veces sucede que la publicación de un conjunto de datos se demore un poco más en el tiempo debido a una falta de respuesta o una demora en la respuesta por parte del grupo de autoría. De la misma manera, si tienen conjuntos de datos depositados en Sigeva, les recomendamos que revisen el correo porque tal vez pueda haber algún tipo de contacto por nuestra parte. Estas recomendaciones las hacemos justamente para que el conjunto de datos se encuentre lo más completo posible y así cumpla con las características que mencionamos anteriormente, aumentando así las posibilidades de visibilidad, de citación y de reutilización del mismo. Bien, para ir finalizando este bloque, les vamos a presentar una serie de ejemplos de conjuntos de datos por área temática que ya se encuentran publicados en el repositorio. Esto es para evidenciar que todas las áreas de conocimiento, más allá de las diferencias en los tipos de formatos o estructura que pueden llegar a tener, pueden autoarchivar conjuntos de datos de investigación en Sigeva. Tengan presente que estos ejemplos son a modo de guía, justamente para presentar la colección que tenemos en el repositorio, pero si quieren ver algún conjunto de datos de su disciplina o área de estudio de interés, los invitamos a navegar la colección de repositorio de datos, ya que se puede navegar por áreas temáticas. De la misma manera, si quieren, pueden ver el manual de autoarchivo disponible, donde presentamos algunos ejemplos, como así también las grabaciones de las capacitaciones pasadas, donde mencionamos y mostramos algunos otros. Estas están disponibles en el canal de YouTube de CONICET Digital. Y de la misma manera tenemos este video tutorial que mostramos en pantalla, también disponible en el canal de YouTube, donde mencionamos ejemplos sobre la conformación de conjuntos de datos en áreas tales como historia, arqueología, filosofía y geología. Ahora bien, vamos a presentar, díganme si se ven, creo que sí se ven. Vamos a presentar ahora ejemplos por cada una de las áreas temáticas. Por una cuestión de tiempos, no podemos acceder a los archivos adjuntos para ver cómo están estructurados, pero sí vamos a mostrar cómo están conformados a partir de la información que indican los campos de descripción. Por esto mismo traemos lo que mencionábamos antes. La información de contexto es muy importante en un conjunto de datos, ya que así podemos darnos cuenta de cómo están estructurados en base a lo que dicen estos campos. Bien, en el área de ciencias agrícolas tenemos este ejemplo, cuyo objetivo principal es evaluar los cambios en el uso del suelo en el partido de Benito Juárez en un periodo en específico, además de analizar los impactos que tiene sobre el ecosistema.
Como vemos, en el campo de descripción se indican cuáles son los métodos e indicadores empleados, además de cuáles son los resultados obtenidos y las conclusiones generadas a partir de estos resultados. Este conjunto de datos contiene 4 archivos adjuntos en distintos formatos, cada uno con su nota de uso correspondiente. Esta nota de uso da cuenta de cuál es el contenido de ese archivo. Como vemos, el acceso se encuentra restringido, como decía Lorena. Para poder acceder al contenido de estos adjuntos es necesario que el usuario complete un formulario de consulta, que es el que vemos en pantalla, y la solicitud será enviada directamente al grupo de autoría, quienes son ellos quienes deciden compartir o no el material con el solicitante. En el campo de las ingenierías y las tecnologías, les traemos este ejemplo que contiene análisis de nanopartículas de este compuesto químico en específico, obtenidas mediante el método de autocombustión. Como vemos, tiene varios apartados de información técnica. En cada uno de ellos se menciona alguna de las técnicas implementadas, con la serie de características que se llevan a cabo para su implementación. Finalmente, vemos varios archivos adjuntos, cada uno con su nota de uso correspondiente, y se encuentran disponibles en acceso abierto, es decir, que pueden descargarse y consultarse libremente por parte del usuario. En las ciencias sociales, este ejemplo contiene un único archivo en formato zip que releva todas las vías de tránsito del área metropolitana de Córdoba durante un periodo en específico. En el campo de resumen, la autora indica cuáles son las fuentes de las cuales obtuvo esta información, y en el campo de métodos indica que, ante el faltante de algunos trazados en estas fuentes, este conjunto contiene datos de elaboración propia de la autora. La metodología indicada se encuentra desarrollada en el artículo que se encuentra vinculado a este conjunto de datos abajo. De la misma manera, en tabla de contenidos realiza un comentario sobre cómo está estructurado el archivo adjunto, qué tipo de datos contiene y qué información se puede encontrar en el mismo. Que como vemos es un archivo zip que se encuentra en acceso abierto, y acá tenemos las publicaciones relacionadas donde da más detalles de la metodología implementada. En el campo de las ciencias naturales exactas, le traemos este ejemplo, que contiene datos de variabilidad del acervo génico y variables germinativas en poblaciones de este tipo de árbol en específico del noroeste argentino. En el resumen vemos la misma información: cuál es la introducción y los objetivos de este estudio, qué tipo de metodología de genotipificación, en este caso, aplicaron sobre las poblaciones estudiadas, qué resultados y conclusiones obtuvieron a partir de este proceso. En el campo de métodos, el grupo de autoría explica más en detalle cuál fue la metodología de genotipificación en cada una de estas muestras o poblaciones, y de qué manera, o de qué características y de qué forma fueron que pudieron llevarlo a cabo. Como vemos, es un archivo Excel que se encuentra embargado. Como decía Lorena, una vez cumplido este plazo que fue estipulado por el mismo grupo de autoría, el acceso a este adjunto se encontrará abierto. Mientras tanto, es necesario completar el formulario de consulta que vimos anteriormente. Obviamente, el grupo de autoría puede decidir si aumentar o no la fecha de embargo. Eso es una decisión de cada grupo. Sí, ya lo dije. Sí, el formulario de consulta permite que el usuario lo complete si quiere acceder a la información disponible en el conjunto de datos. Una vez que se envía la consulta, llega directamente al grupo de autoría, quienes son ellos quienes deciden si compartir o no el material con el solicitante. Bien, en el campo de las ciencias médicas y de la salud, les traemos este ejemplo porque nos pareció que tenía bastantes campos de descripción y bastante detallados en este aspecto. En principio contiene un único archivo adjunto con los resultados obtenidos a partir de la intervención de varios grupos experimentales de ratones con el silenciamiento de un gen específico bajo las condiciones o buscando lo que se indica en el título. Tanto en el resumen y en la metodología se explica que estos resultados fueron necesarios para la confección de un artículo que se encuentra relacionado en este conjunto de datos. En información técnica, los autores brindan detalles más específicos sobre las características de estos grupos experimentales, como asimismo informan qué tipo de resultados o qué tipo de datos son los que estaban registrando y para qué.
además de indicar cómo está estructurado el archivo adjunto. Como vemos, también se encuentra en acceso restringido, es decir, es necesario completar el formulario de consulta, y acá tenemos las publicaciones relacionadas generadas a partir de este conjunto de datos. Bien, y para finalizar, en el campo de las humanidades vamos a presentar dos ejemplos, dado que a lo largo de este ciclo de capacitaciones que tuvimos el año pasado, como comentaba Lorena, hemos recibido varias consultas sobre cómo deben estar constituidos los conjuntos de datos en humanidades y sociales. Si bien no podemos ingresar por una cuestión de tiempos a los archivos adjuntos, sí podemos mostrarles cómo está compuesto en base a lo que indican en los campos de descripción. En este caso es un corpus, una bibliografía, que contiene todos los documentos que se emplearon para una investigación acerca del Distrito de Protección Histórica U24. En el campo de resumen brindan detalles sobre la descripción de este campo de estudio, y de la misma manera indican cómo están ordenado este corpus. En sí está ordenado por serie según el tipo de fuente del cual se relevó la información. Se indican cuáles son las fuentes relevadas y de qué manera se realizó el relevamiento. Contiene un archivo Excel con su correspondiente nota de uso que se encuentra disponible para su descarga por si quieren ver cómo está estructurado internamente. Finalmente, les presentamos una entrevista, una encuesta, que fue realizada a más de 100 estudiantes de posgrado del área de educación de la Universidad Nacional de Rosario, con el objetivo de relevar las dificultades, ya sean competencias comunicativas, de investigación, entre otras. Los autores indican en el campo de resumen cuáles son las características de esta población estudiada, como así también cuáles fueron los resultados obtenidos, de qué manera se implementó el formulario, qué tipo de preguntas contiene, preguntas abiertas o cerradas, cómo fue hecho el muestreo, cuáles fueron los aspectos que quisieron relevar para llevar a cabo esta investigación, y en el marco de qué proyecto se llevó a cabo la misma. Como vemos, tiene un archivo Excel que contiene las respuestas a esta encuesta o entrevista anonimizadas. Esto quiere decir que si descargamos el archivo adjunto, no vamos a encontrar detalles o información que permita identificar a quiénes son los sujetos que contestaron las preguntas. Esto lo hicieron justamente para que este conjunto pueda estar disponible en el repositorio de CONICET. Bien, volviendo a la presentación, con esto damos por finalizado lo que es los primeros dos bloques y dejamos abierto por si hay alguna pregunta por ahora. Sí, mientras las chicas organizan el tema de las preguntas, comentarles o aclararles. Lo que hicimos recién, lo que hizo Lourdes recién, fue expoliar un poco lo que viene por delante, ¿no? O sea, empezamos por el final, mostrándoles directamente las fichas depositadas, es decir, las fichas de los conjuntos de datos depositados en el repositorio. Antes de que esto suceda, este es el final del camino, digamos, antes de que esto suceda, tiene que haber habido un autoarchivo en el banco de datos de SIGEVA por parte de los grupos de investigación, ¿sí? Que ahora es lo que vamos a contar y lo que va a contar Karen en un ratito. ¿Tenemos preguntas? Sí, la primera es los conjuntos de datos que no llegan a publicarse o que no son parte de un subsidio con dinero del Estado, ¿se debe subir al repositorio también? Lo que tiene que estar disponible primero en el banco de datos de SIGEVA y por ende luego en el repositorio es todo aquel conjunto de datos que ha formado parte de una investigación. Y me voy a adelantar a otras preguntas que pueden haber estado por ahí preguntando si es obligatorio. Sí, es obligatorio. Realmente es obligatorio porque la ley nos obliga a depositar los conjuntos de datos y la producción que ha sido financiada con fondos públicos. Así que a esta pregunta respondo que sí, es obligatorio. Y también decirles que la obligatoriedad es una anécdota en particular, porque si lo ponemos en perspectiva, el tener disponibles los sets de datos, por más que no estén disponibles en acceso abierto, porque requieren ciertos resguardos en algunos casos o tienen temas que están relacionados con la propiedad, porque están por patentarse alguna investigación,
porque requiere estar embargado. De todos modos, los metadatos y de alguna manera el aviso de que ese set de datos existe es realmente beneficioso, digamos, para el avance de la ciencia, ¿sí? Por lo tanto, si me dicen si es obligatorio, si me preguntan, si no preguntan si es obligatorio, sí, es obligatorio, así lo dice la ley. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué significa que esté embargado? Solo cuando el grupo decida compartirlo se podrán usar los datos. ¿Para qué subirlos si no pueden ser utilizados o publicitados? Bien, en parte respondí recién, sí contestar, a ver, acerca del embargo, ¿no? El embargo lo que hace es que el grupo de investigación pueda plantear una temporalidad en la cual el set de datos no se puede descargar, por lo que les decía recién, puede ser que esté el tratamiento una patente o puede ser que esté en la investigación en curso y se va enriqueciendo ese set de datos más y más a lo largo del tiempo. Pueden ser diversos motivos por los cuales el grupo de investigación prefiere ponerlo de esa manera. Sí decirles que, dado que este tipo de objetos digitales o este tipo de material es inédito, ¿sí? No ha sido, digamos, publicado editorialmente, la potestad de determinar la apertura o el tipo de acceso que le van a dar, la aplican directamente los grupos de investigación. Nosotros respetamos lo que el grupo determine para cuando el conjunto de datos quieran que esté en acceso abierto. Mientras tanto, como mostró Lourdes, si se permite la solicitud o el acceso o la consulta al grupo de investigación. Sepan que ese formulario que mostramos hace un ratito les va a llegar al mail que han incluido en el momento de registrarse en CIGER, en CIGEVA, etcétera, ¿no? Y les va a llegar a todos. Obviamente que el interesado, el usuario interesado que accedió al repositorio, no conoce el mail de ustedes, ¿sí? Lo único que ve es un formulario, pero bueno, detrás les llega a ustedes directamente y ustedes son los que interactúan directamente con el usuario interesado, que es un ciudadano del mundo, ¿sí? No es alguien que dice, es del mundo. Esto por un lado. Y por último había una parte más de en qué se benefician, ¿no? No, ¿para qué subirlos si no pueden ser usados o publicitados? Claro, bueno, es lo que comentaba también, ¿no? ¿Para qué subirlos si no pueden ser reutilizados? Una buena pregunta. En general, a ver, los metadatos ya es información, ya es un aviso que esa investigación o esa recolección o producción de datos se realizó, existe. También se puede poner en contacto con el grupo de investigación, por más de que no pueda ser reutilizable directamente, se puede solicitar para que lo sea, ¿sí? Esto es un poco, creo que lo respondí, ¿no? ¿Sí? ¿Respondí toda la pregunta? Sí. Bien. ¿Alguna otra? Sí. ¿Cómo garantizar que la anonimización sea eficaz para proteger privacidad en estudios de caso, por ejemplo, muestras en poblaciones pequeñas fácilmente identificables? Bien. Esta es responsabilidad absoluta del grupo de investigación. De todos modos, hay herramientas muy eficaces. Nosotros hay un artículo publicado en el sitio del repositorio de datos que habla bastante acerca de estas herramientas. Ya lo comentó Lourdes, después les vamos a dar el acceso, pero pueden ir buscándolo en el sitio del repositorio de datos. O sea, por un lado es lo que de por sí el grupo de investigación eh, cuida, ¿sí? Y se asegura de que no haya datos sensibles publicados. Por el otro lado, lo que hacen las herramientas tecnológicas, escaneando todo el set de datos. Y por último, estamos del lado del repositorio revisando también que no haya datos sensibles publicados. Así que hay como varias instancias en las cuales se revisa, pero obviamente quien produce y recolecta es el que más tiene acceso a poder definir esto, de revisarlo y de asegurar
que no queden abiertos datos sensibles o confidenciales. ¿Alguna más? Si ese conjunto de datos están todos incluidos en un paper publicado y con un material suplementario con todos los datos accesibles, ¿es necesario además agregarlos en el repositorio de datos? Claro, sí, por supuesto, sí, y vincularlos al artículo. Es decir, a ver, un interesado puede acceder al artículo en la revista, puede llegar a la revista, pero también puede haber un interés diferente a lo que se publicó, se interpretó de los datos y se resolvió en ese artículo, ¿sí? Y ese interés puede llevar directamente al conjunto de datos y no el artículo al conjunto de datos. No sé si me explico. El conjunto de datos es como que tiene una entidad individual, ¿sí? Casualmente se produjo un artículo de ese set de datos, pero el set de datos en sí tiene su vida independiente a ese artículo, porque puede desde ese set de datos surgir otra interpretación y otro artículo y otro formato que no es un artículo. Puede surgir un libro, puede surgir un evento en un congreso, ¿sí? Por lo tanto, el artículo no es el fundamento, o sí es el fundamento, pero el set de datos es el origen de esa interpretación, ¿sí? Así como puede ser de esa producción final, puede ser la de otras. Por lo tanto, bueno, lo que es importante es que vean que el conjunto de datos tiene entidad propia, ¿ya? Sí, Y una más, dale. ¿los datos los tienen que subir todos los integrantes del equipo de investigación o solo el director? Bueno, ahora lo va a contar Karen esto en vivo y en directo. Digamos que innovamos bastante con esta forma de autoarchivar. Autoarchiva uno y comparte y se lo comparte a todos. Ahora lo vamos a ver más en detalle. No quiero spoilear. ¿Tenemos más preguntas? Listo. Dale. Ahora sí, arrancamos con el autoarchivo en Sigeva para obtener ese DOI, ese handle que requieren y para además ponerlo disponible en el repositorio. Dale. Karen, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, buenos días, digo a todos los que están asistiendo a esta capacitación. A continuación, lo que veremos es de qué manera debo autoarchivar el conjunto de datos y las nuevas funcionalidades que tienen estos formularios descriptivos. Bien, al momento de desarrollar los formularios de los conjuntos de datos, se incluyeron nuevas funcionalidades con el fin de mejorar la descripción, posterior indexación de estos conjuntos de datos y mejorar la forma de autoarchivo para poder evitar que se produzcan duplicaciones y evitar esfuerzos. Bien, entre las funcionalidades nuevas que se fueron incluyendo en estos formularios, encontramos que son registros únicos. Es decir, un autor o un colaborador va a ser el único que realice el autoarchivo una sola vez. De esta manera va a asociar a los otros investigadores que conformen este grupo de investigación y a los colaboradores que apoyen en la actualización de estos conjuntos de datos. Es decir, se autoarchiva una sola vez y se relaciona a los otros autores y colaboradores y de esta manera se incluirá al aceptar esta colaboración o coautoría en sus propios bancos de datos. Se autoarchiva una sola vez. De la mano de esto, este formulario tiene una edición colaborativa entre los autores y los colaboradores, es decir, todas las modificaciones que se realicen en el formulario descriptivo se verá impactado también en los bancos de datos de los otros autores y colaboradores. Otra de las funcionalidades que se incluyó es la georreferenciación, es decir, la capacidad de poder vincular lugares físicos a estos conjuntos de datos. Esto se puede realizar a partir de coordenadas decimales o graduales, de puntos geográficos o a través de polígonos también graduales o decimales. Además, se incluyó a diferencia de los otros fichas descriptivas de los otros tipos de documentos como artículos, libros, etcétera,
En el formulario de los conjuntos de datos se agregó ayuda contextual en cada uno de los campos. No hay campos que no tengan una ayuda contextual que aporte a la descripción de este conjunto de datos. Además, como esta es un formulario colaborativo, todas las modificaciones que se realicen o actualizaciones dentro de este conjunto de datos va a estar registrada en un historial de cambios disponibles para que cada uno de los autores, colaboradores o curadores de este conjunto de datos puedan observar qué modificación se hizo, en qué momento y quién lo ha realizado. Y de esta manera aceptarla o rechazarla también en el caso de que se deba o no se deba realizar. También estos conjuntos de datos tienen una capacidad de 2 GB por archivo. Se puede archivar, se puede adjuntar muchos archivos, pero con una capacidad individual de 2 GB. En el caso de que se necesite adjuntar archivos más pesados que 2 GB, se deben comunicar con nosotros a nuestra mesa de ayuda repodatos@conicet.gov.ar o repositorio@conicet.gov.ar, y de esa manera podríamos guiarlos para autoarchivar adjuntos más pesados que 2 GB. Y por último, tenemos un sistema de notificaciones que informa los cambios a cada uno de los autores y colaboradores que conforman este conjunto de datos con las modificaciones o con cuando fueron relacionados con este conjunto de datos. Bien. ¿Cuál es el circuito que se genera alrededor de este conjunto de datos? En principio se inicia con el autoarchivo, es decir, uno de los autores o colaboradores autoarchiva este conjunto de datos en su banco de datos de Sigeva, completando todo el formulario, y luego pasa a otra etapa. Dentro del autoarchivo verán que el formulario, como ya se ha dicho, cuenta con mayor cantidad de ayuda contextual, más validaciones de controles, como por ejemplo una validación es la de la fecha, que señala que solamente se podrán procesar y pasar a publicar todos los archivos que estén dentro de la fecha de alta y baja del autor o colaborador que conforma este conjunto de datos. No pasarán ni anteriores ni posteriores a esta fecha de alta. También, como se ha señalado, cuenta con ayuda contextual en cada uno de los campos y también con ayudas con preguntas frecuentes que se realizan. Lo podrán observar dentro de este formulario que les voy a mostrar a continuación. Y también se encuentra dentro de este formulario el historial de cambios, como se dijo anteriormente. Una vez que se realiza el autoarchivo, pasa a la segunda etapa, que es la de curatoría. Es decir, esta etapa la realizamos desde la OTC todavía. Más adelante también se incluirán en esta etapa a los miembros de la red que realizarán la curatoría, pero por el momento solo la realizamos nosotras desde la OTC. La curatoría es mínima en este caso, siempre se va a respetar el tipo de licencias, tipo de acceso que aplican los autores. Solamente aplicamos mínimos requisitos para rectificar los datos y pequeñas modificaciones que se deben hacer. En el caso de que durante la curatoría nosotros observemos que se debe realizar algún tipo de modificación o actualización, nos comunicaremos con los autores que estén asociados a este conjunto de datos o colaboradores para que puedan realizar ellos las modificaciones. Y una vez que se han realizado estas modificaciones, pasará a ser publicado. Durante la publicación, inmediatamente se va a obtener un handle, que es un identificador, un enlace persistente, que es igual de válido que un DOI. Este lo podrán compartir con otros colegas, con usuarios en general o con las editoriales que les solicitan la publicación de un conjunto de datos antes de realizar la publicación de un artículo, de un libro y demás. A través de este lo puedan compartir. ¿Qué nos
¿En qué nos beneficia? Primero, la difusión y posibilidad de compartir los conjuntos de datos y compartir conjuntos de datos de calidad que aporten a que crezcan las investigaciones y las innovaciones. Y por último, nos beneficia la preservación del objeto digital. Todo lo que sea autoarchivado va a quedar dentro de la memoria y podrá ser consultado en cualquier momento, tanto por los autores que conforman el conjunto de datos, también por los usuarios. Y por último, como los conjuntos de datos son un tipo de documento que está vivo, aunque esté publicado, siempre puede ser actualizado y modificado. Cada uno de los metadatos que son incluidos dentro de la descripción pueden ser modificados, actualizados y demás, y se va a realizar a través del retorno. Es decir, esto es todo interno entre la OTC y los autores y colaboradores. Y luego, cuando ya estén todos de acuerdo, se verán impactados en el documento publicado. Pero recuerden que siempre está vivo y se pueden modificar cuantas veces sea necesario. Bien. ¿Cuáles son las ventajas del autoarchivo de los conjuntos de datos de investigación? Primero, que se obtiene un identificador persistente handle en nuestro caso, se puede organizar mejor la información y además hacer registros únicos, evitamos que se generen más esfuerzos, o sea, hacer formularios colaborativos, todas las modificaciones que se realicen serán impactadas automáticamente en los bancos de datos de los otros investigadores, evitamos duplicar esfuerzos. También facilita su citación posterior y poder compartir este conjunto de datos. Se puede preservar a largo plazo y además estos conjuntos de datos cuentan con estadísticas que se podrán observar una vez publicado el conjunto de datos, como cuántas veces fue visitado, cuántas descargas tuvo o solicitudes. Bien, ahora bien, vamos a ingresar a nuestro banco de datos y ver cómo está compuesto este formulario descriptivo. Vamos a compartir. Bien. ¿Cómo ingresamos? De la manera que siempre ingresamos a nuestra intranet, a través de nuestro usuario y contraseña. Si bien este conjunto, este tipo de documentos cuenta con similitudes en el formulario descriptivo, cuenta con su propio apartado dentro del banco de datos. Para ingresar tenemos que ir al usuario de banco de datos de actividades CIT y lo buscamos en el apartado que corresponde. Bien, cuando soy asociado en algún conjunto de datos, lo primero que verán es la notificación que se ha señalado anteriormente. En este caso, esta notificación señala que fui asociada como autora a un conjunto de datos. Si quiero ver de qué se trata, ingreso y en el caso de que la quiera ver más tarde, puedo poner continuar y sigo. Bien, el apartado lo encontramos abajo del tipo de documentos. Tenemos los datos de investigación. Para crear uno nuevo, ingresamos a nuevo y allí lo primero que podemos observar son las preguntas frecuentes que nos va a ayudar a desasnar cómo debo completar este conjunto de datos. Bien, como se señaló anteriormente, acá primero pueden consultar las políticas. Si ingresamos aquí, nos dirigirá a las políticas. Volviendo. Bien, como se dijo, cada uno de los campos cuenta con las ayudas contextuales. Como verán, cada campo cuenta con su ayuda. Bien, acá podemos agregar cuantos autores sean necesarios.
se realiza de la misma manera que se realizan con los otros tipos de documentos, a través de apellido, nombre, y en el caso que los investigadores o colaboradores sean CONICET, también se puede encontrar a través del quill de dicha persona. De esta manera se agrega más fácilmente. Si se tratan de externos, obviamente completo con nombre y apellido y lo agrego. Los colaboradores se realizan de la misma manera y se le podrá incluir el tipo de rol que cumplen dentro de este conjunto de datos. También, como verán, acá tienen la información de qué se trata cada uno de los roles. Bueno, producción. En el caso de que este conjunto de datos ya haya sido el desarrollador o el puntapié para la creación de algún tipo de otro documento que ya están autoarchivados, se puede relacionar esa producción que ya tienen autoarchivadas en el banco de datos de Sigeva a este conjunto. ¿De qué manera? Agregando. Acá tendrán la opción de diferentes filtros en el cual podrán buscar a través de título o podrán utilizar el filtro en donde se señala qué tipo de producción ya tienen. En mi caso no tengo autoarchivado ningún otro tipo de producción, por lo cual no saldrá, pero si ustedes ya tienen autoarchivados algún tipo de artículo, libro y demás, ya lo podrán asociar de esta manera. Tengan en cuenta que como es un campo modificable, en caso de que publiquen primero el conjunto de datos y después salga el artículo y también lo autoarchiven, después de publicado el conjunto lo podrán asociar en este campo también. No es necesario que esté previamente autoarchivado el libro o el artículo, etcétera, antes de asociar en este campo. Entonces, lo utilizan los filtros. En el caso de que aparezca, acá va a aparecer el listado de todas las producciones que tienen asociadas, eligen la que corresponde y la agregan. Bien, continuamos con el título. Como ha señalado mi compañera Lourdes, acá irá colocado el título que sea el más descriptivo del conjunto de datos. Vemos, acá tienen las especificaciones, que solamente debe ser en mayúscula los nombres propios o el inicio del título. Fecha. Pasamos al siguiente campo. La fecha. Tienen la opción de recolectado y creado. Ustedes deben elegir el que sea más idóneo para este conjunto de datos. Creado o recolectado y colocar la fecha. Como señalé anteriormente, tengan en cuenta que la fecha de creación o recolección debe ser de alta hasta baja de este conjunto de datos, ya que es uno de los filtros que nos posibilita a nosotros que llegue para que podamos procesar este conjunto de datos. Bien, idioma. Tienen un listado, ustedes seleccionarán o el equipo seleccionará el idioma más idóneo que describa este conjunto de datos. El alcance, bien. Este es uno de las descripciones nuevas que que se creó para este formulario, que es la georreferenciación. Bien, tenemos dos opciones, con localización geográfica y sin localización geográfica. Cuando debemos asociar un lugar físico, elegimos con localización, agregamos y acá tenemos la opción de agregar a partir de nombre, es decir, acá podemos ingresar un nombre y les traerá las opciones. Ustedes eligen y se incluirá este lugar a la georreferenciación. Y saldrá de esta manera. No se preocupen que luego publicado el conjunto de datos se podrá ver bien la ubicación. La ventaja que tiene este es que no necesariamente va a ser un solo lugar. Se puede incluir varios lugares a la vez y se puede agregar a partir de diferentes formas. Por nombre, también se puede agregar un punto en específico. Tengan en cuenta en este caso que si eligen decimal o gradual ambas, siempre, si se trata de este hemisferio, coloquen el negativo por delante, si no los enviará al otro hemisferio. Esto es algo que pudimos notar en varios de los conjuntos en donde se ha asociado
una ubicación. Por favor, si es de este hemisferio, agregar menos 53 grados, etcétera, o menos 53, etcétera. Siempre fíjense que tenga el menos delante, en el caso de que sea este hemisferio. Si es en el otro, tranquilamente sigue sin el negativo. O también podemos agregar a partir de polígonos, es decir, cuando se trata de una región que no aparece directamente por nombre y necesitamos indicar puede ser una región en específica o varias regiones. No hay un límite de cantidad de lugares que se pueden asociar. Se agrega de la misma manera, colocamos en este campo la ubicación, la latitud, longitud y acá el nombre. Es importante que para que se lo tome el sistema pongan un nombre de la región que van a asociar. Esto en todos los campos. Nombre y longitud, latitud. En este caso, solamente nombre ya les traerá la información necesaria. Bien, continuamos. Financiamiento. Se puede agregar uno. ¿Vemos? Se puede agregar un organismo o cuantos organismos ya hayan participado en la financiación de este conjunto de datos. Buscamos si está asociada, se puede buscar a través de tablas. Si no está asociada, se puede incluir manualmente. El organismo financiador, acá el nombre del proyecto y el código de financiamiento. Se pueden quitar y agregar cuantos organismos sean necesarios. Bien, en cuanto a versión. Si se trata de la primera versión del conjunto de datos, tenemos el 1.0 ya específico. En el caso de que ya sea una modificación o una actualización, se puede incluir más. Si ingresan a esta página, verán los diferentes tipos de versiones en el lenguaje informático. Bien, identificadores alternativos. Como ya han preguntado anteriormente, ¿se puede autoarchivar este conjunto aunque ya esté publicado en otro repositorio o se puede publicar después de estar publicado en nuestro repositorio en otros repositorios también? Sí. El conjunto de datos puede estar autoarchivado o publicado en varios repositorios a la vez y este es uno de los campos donde podemos incluir las otras publicaciones de este conjunto de datos. Y seleccionamos el identificador y acá pegamos. De esta manera, una vez publicados, podremos enlazar a los otros repositorios o otros sitios donde haya sido publicado el conjunto de datos. Pero para que esto sea válido, la información que esté dentro de este formulario, como también en los otros sitios donde esté publicado, siempre tiene que ser la misma. Misma descripción de metadatos y misma cantidad de adjuntos. Bien, campo resumen. De nuevo, como en los otros campos se pueden agregar varios a la vez o quitar en el caso de que sea necesario. Resumen. Se tiene que describir en este campo de qué se va a tratar el conjunto de datos lo más descriptivo posible. Si bien es un resumen, es necesario que esté bien descrito porque esto facilitará su citación e indexación posterior. Bien, para aportar también a la descripción tenemos el campo de descripción en donde se puede especificar de qué tipo fue creado o tomado o recolectado la información que conforma este conjunto de datos. Pueden seleccionar entre los valores que tenemos dentro de la tabla y acá escribir, es alfanumérico, por lo cual toma letras, números y también signos. Se pueden agregar varias descripciones a la vez con los diferentes métodos que se ha utilizado para la creación de este conjunto de datos. Clasificación. Este campo es similar a los otros tipos de documentos. El autor o el equipo de autores o colaboradores seleccionará el área del que esté inscrito este conjunto de datos y las palabras claves que identificarán también este conjunto de datos. Bien, y para terminar el formulario tenemos los adjuntos, acá se agregarán
Obviamente, antes de seleccionar el tipo de adjuntos, tengan en cuenta que tiene que ser hasta 2 gigas, en el caso de que necesiten más. Nuevamente les señalo que se comuniquen con nosotros a través de la mesa de ayuda y le indicaremos pasos para poder adjuntar volúmenes mayores a 2 gigabytes. Se puede agregar cuantos adjuntos sean necesarios y conformen este conjunto de datos, y también presten atención el tipo de documento que van a hacer, que sea editable. Como ya se ha explicado, tenemos una nota que señala diferentes tipos de adjuntos aceptados para estos conjuntos de datos. Se pueden agregar, modificar, quitar, como los otros campos. Y por último tenemos... Karen, te interrumpo un minuto. Solo aclarar o hablar acerca de la nota de uso, que es importante para cada adjunto. Fíjense que hay un campo ahí, lo importante es que puedan describir con qué tipo de herramienta, aplicación se puede procesar el adjunto, ¿sí? Tengan en cuenta que el repositorio permite la descarga, pero no la consulta directa dentro del repositorio, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que para su reutilización especifiquen la versión del sistema que es necesario para poder abrir ese recurso, ¿sí? La versión, el tipo de sistema o el tipo de aplicación o los diversos tipos de aplicaciones que se pueden adaptar, digamos, a ese formato. Bueno, todo lo que sea necesario acerca de la apertura del recurso que hayan adjuntado. Sí, gracias, Karen, perdón. Bien. Y continuamos con el tipo de uso y acceso que el autor o el equipo de investigación va a aplicarle a este conjunto de datos. Tenemos el acceso abierto, el acceso restringido y el acceso embargado. En el caso de seleccionar el acceso abierto, los adjuntos se podrán descargar de manera inmediata. Por ello es importante que en el caso de seleccionar el acceso abierto o el embargado, se tengan en cuenta los tipos de licencia que se van a aplicar a estos adjuntos. Acá, dentro de la información, podrán ver que nosotros hemos incorporado un documento en donde se va a explicar cada uno de los tipos de licencia, de qué trata, y en qué nos beneficia. Las licencias Creative Commons, que son las que utilizamos, le permite al autor o al equipo de investigación señalar de qué manera podrá ser compartido este conjunto de datos o cualquier otro tipo de documentos, de qué manera debe ser citado y cómo se puede reutilizar este conjunto de datos. Por eso es preciso que antes de aplicar uno puedan leer este documento en donde detallamos los tipos de licencia. También realizamos un resumen en cuadro de qué alcances tiene la licencia y para qué la puede utilizar el usuario que después va a observar este conjunto de datos. Recuerden que este tipo de licencia se va a aplicar cuando seleccionamos el tipo de acceso abierto y el tipo de acceso embargado también. Bien, si seleccionamos el acceso abierto, tanto los metadatos descriptivos del conjunto de datos como también los adjuntos podrán ser observados de inmediato una vez publicado el conjunto de datos. Seleccionamos el tipo de licencia que se va a aplicar. En el caso de que elijamos el restringido, solamente se podrán observar los metadatos, es decir, la información que describe el conjunto de datos, pero no se podrá descargar los adjuntos. Sí, sí podrá ser solicitado esta información, esta solicitud le llegará a los autores o colaboradores y podrán elegir si compartir o no el conjunto de datos al usuario que lo solicita. Y por último tenemos el acceso embargado, que significa que una vez publicado, solamente se podrán observar los metadatos hasta que éste llega a la fecha final del embargo, en el cual se señalará el tipo de licencia Creative Commons, pero también se podrán descargar automáticamente los adjuntos.
Tengan en cuenta que la fecha de embargo se puede modificar cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, le aplicaron una fecha de finalización del embargo, pero aún no ha sido publicado el artículo que fue desarrollado a partir de este conjunto. Todavía se podrá modificar y extender más el plazo. Eso depende del grupo de investigación, el autor o los colaboradores que realicen modificaciones dentro del formulario. Esto Tengan en cuenta que todos los campos dentro de este formulario pueden ser modificables y serán avisados todos los autores y colaboradores. Bien, una vez que han completado todos los campos y observado que se encuentran bien, se guardarán y les avisa que se les enviará una notificación a cada uno de los investigadores asociados al conjunto de datos y colaboradores. Em, Bien, ¿y cómo se ve? Bien, en este caso, como no hay completado los campos, saldrán filtros que me señalarán qué modificaciones debo hacer. Por ejemplo, estos. Acá podrán observar. Esto en el caso de que necesite algún tipo de modificación antes de terminar el autoarchivado. Bien, ¿cómo es el sistema de notificaciones? En este caso, podrán ver la notificación sobre el formulario cuando apenas ingresen al banco de datos. Verán que tienen una notificación. Si ingresan a ver, podrán ver la notificación que vimos al principio cuando ingresé. Es decir, siempre que ingreso va a aparecer lo primero que vean esto. Si lo ignoran con continuar, podrán ver antes de volver atrás, podrán verlos igual sobre el formulario. Para observar qué notificación se trata, ingreso y me señalará que el formulario estuve, en este caso, que fui asociada yo en este conjunto de datos, que que confirma que se puede observar dentro de este formulario. En el caso de estar de acuerdo, confirmo, es decir, se va a relacionar mi nombre a este conjunto de datos. Y en el caso de que no quiero ser asociado, descarto y desaparecerá automáticamente de mi banco de datos. Si confirmo, se empezará a enlistar en mi banco de datos. Si rechazo, no lo podré observar más. Dentro del formulario, como les dije, en este caso, como es un conjunto de datos nuevo, no aparecerá el historial, pero a partir de que yo confirme sobre este campo aparecerá el historial en donde se verán todas las modificaciones que se ha realizado sobre este conjunto de datos, como cambio de título, alguna modificación en financiamientos, mapa, además, cualquier tipo de campo que haya sido modificado será mostrado sobre este campo. Y ahí también me saldrá la opción de confirmo o rechazo las modificaciones que se han realizado. En este caso, confirmo mi autoría y veré que ya está incluido dentro de mi banco de datos. Acá. Si ingreso, veré que está ya enlistado. Acá se enlistarán, como en los otros tipos de documentos, todos los conjuntos de datos que ya tengo asociado a mi nombre. Y lo podré borrar en el caso de que se necesite borrarlo o editarlo. En el caso de borrarlo, tengan en cuenta que va a desaparecer de mi banco de datos, pero si este está asociado a otro grupo de investigadores, todavía saldrá en el banco de datos de los otros investigadores. Para que desaparezca por completo el conjunto de datos, será borrado, tendrá que ser borrado por cada uno de los investigadores o colaboradores que hayan aceptado su relación con este conjunto de datos. Y todas estas modificaciones son notificadas, no son notificadas a nosotros, los curadores de la OTC y después de los miembros de la red, que se ha realizado una modificación para que éste sea impactado en el conjunto de datos publicado. ¿Cuánto tarda este impacto en llegar? De 24 a 72 horas, porque tiene que pasar un proceso automático que se realiza de noche antes de que pueda llegar, lo podamos revisar y mostrar directamente en el conjunto de datos publicados. No es totalmente automático. Bien.
En el caso de que necesiten con urgencia que este conjunto de datos sea publicado, nos escriben directamente a repodatos@conicet o repositorio informando que necesitan la publicación inmediata de este conjunto de datos y le podremos realizar un seguimiento específico para poder encontrar y avisarles en el caso de que tengan que hacer alguna modificación en el conjunto eh, y publicarlo. Bien, continuando. Ya les comparto. Bien. Entonces, para resumir, antes de realizar el autoarchivo en el banco de datos IGEVAS, lean por favor las políticas, tengan en cuenta todas las ayudas contextuales que se encuentran en cada uno de los campos del formulario, tener construido el título y que sea lo más descriptivo posible. Verificar el campo de alcance geográfico en el caso de relacionar este conjunto de datos a un lugar físico. En el caso de que no tenga una relación con un lugar, lo tienen que señalar y especificar por qué no. Después, contar con el resumen completo, la descripción también de los métodos de recolección o creación de este conjunto de datos y prestar atención que los formatos sean reutilizables. Y bien, ¿cómo reutilizar y citar los datos de investigación? Bien, ¿para qué? Citar estos conjuntos de datos permite un reconocimiento al grupo de investigación o al autor que ha realizado la creación o recolección de este conjunto de datos. Permite que la investigación sea más transparente y se pueda reutilizar en otras investigaciones. Genera mayor visibilidad a este conjunto de datos y también a la investigación, a la creación que se ha hecho a partir de este conjunto de datos, evita que se dupliquen esfuerzos y se duplique el conjunto de datos, ya que es colaborativo y se crea una sola vez. Mejora la indexación, por ejemplo, como ha señalado mi compañera, con indexadores como Google Data Search, Base o Dacitar, y la cosecha en otros sistemas y repositorios. También mejora la calidad, ya que son conjuntos de datos vivos. Estos pueden ser modificados y actualizados constantemente. No es algo estático que queda publicado y ya, sino que puede ir mejorando a lo largo del tiempo. Y además contamos con licencias Creative Commons que nos protege como creadores de contenido y en este caso como autores y colaboradores de este conjunto de datos y nos permite compartir de esta manera, de una manera legal y segura estos conjuntos de datos ya que nos protegen y también señala de qué manera debe ser compartido, citado estos conjuntos de datos y cómo deben ser reutilizados. Como les he mostrado, tenemos un documento ya elaborado en donde se muestra cada uno de los tipos de licencias, de qué se tratan y un resumen. Los invito a leerlos para que puedan tener en cuenta qué tipo de licencias van a utilizar. Bien, Bien, continuamos. sí, en esta presentación, sí, en este taller, pero en esta diapositiva, recopilamos algunas de las preguntas que fueron dejando en el formulario de inscripción. Como bien comentaba Lorena al principio, ahí en la esquinita van a ver el enlace que si ingresan al repositorio de datos de CONICET, en el menú de ayuda, se encuentran la parte de preguntas frecuentes. Ahí fuimos dejando aquellas que a lo largo de este ciclo de capacitaciones, las consultas que fueron dejando, y de la misma manera ahora seleccionamos algunas para responder. ¿Qué te parece, Calu, si las leemos, pero no compartimos para que nos puedan ver? Claro, sí, para hacerlo más cercano. Las preguntas de este módulo, de este bloque, ¿las contestamos ahora? ¿Les parece? Sí, Ahí está. sí.
Ahí está, a ver, ¿tenemos preguntas ahora antes de pasar a las frecuentes? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre autores y colaboradores? Bueno, diferencia entre autores y colaboradores. En lo que son los conjuntos de datos, hay distintos roles que pueden cumplir en un equipo de investigación, ¿sí? Puede estar el curador, puede estar el compilador, puede estar el recolector, ¿sí? O sea, la lista de los tipos de colaboración que hay están disponibles en el formulario de autoarchivo en el banco de datos de SIGEVA. Así que desde ahí ustedes pueden seleccionar el tipo de responsabilidad o de actuación que ha tenido. Tengan en cuenta que el conjunto de datos de investigación tiene un tratamiento diferente a lo que es una publicación en sí, ¿sí? Ahí están todos los distintos tipos de roles que puede adoptar un miembro de un equipo de investigación en cuanto a la recolección o producción de datos de investigación. Eso está disponible en el formulario del banco de datos. Me voy a adelantar a una pregunta que había visto antes. Bueno, y tengan en cuenta esto, ¿no? Además de esto del tipo de autores o del tipo de responsabilidades que tienen sobre el set de datos, el set de datos no es solamente un Excel. Tratemos de no excelsizar todo y de creer que aquella recolección de datos se incluye dentro de una planilla en Excel. No, ¿sí? Tengan en cuenta que hay una enormidad de formatos. De hecho, si navegan el sitio del repositorio, van a poder ver una variedad importante de tipos de formato de adjuntos que constituyen un conjunto de datos. El XLS es el más conocido, pero hay una variedad enorme. Por eso hacíamos hincapié hace un ratito acerca de las notas de uso, ¿sí? Por ejemplo, puede haber un JSON, ¿sí? Que es un tipo de formato que podría formar parte de un conjunto de datos, y para poder consumir la información que trae un tipo de formato de ese tipo, valga la redundancia, se requiere el uso de un sistema o de una aplicación en particular, un SQL, por ejemplo, ¿sí? También va a tener la necesidad de ser leído por algún tipo de aplicación o software distinto. Recursos que hacen a la geoespacialidad, por ejemplo, GHZ, Zuno, no se lee con cualquier herramienta. Bueno, por lo tanto, por eso hacíamos hincapié antes respecto a los tipos de uso, ¿sí? La nota de uso. Creía importante aclarar esto para llevar a un nivel de sofisticación un poquito más alta respecto a la gestión de datos de investigación y a las preguntas también, ¿no? Esto me parece importante. ¿Qué otras tenemos? ¿El código de financiamiento es obligatorio? Pregunto porque a veces no hay financiamiento, Sí. ejemplo, tesis. Exacto, buenísima la pregunta. No es obligatorio. Sí es deseable que si lo tienen, lo incluyan, ¿sí? Porque está bueno lograr en algún momento linkear todo, ¿no? La financiación, el proyecto financiado, la publicación resultante, los datos producidos o recolectados. Digo, está buenísimo que podamos tener toda la información que hace a cada objeto. No es obligatorio. ¿La carga en SIGEVA se va guardando o solo cuando confirmo? Si tiene el auto guardado, ¿eso pregunta? Sí, supongo que Sí, Sí. no tiene. No. Por el momento no tiene, ¿sí? Pero bueno, es algo que se debería mejorar, eso sí. Sí, porque puede haber microcortes, sí, y se pierde todo lo que se ha cargado hasta el momento. Así que es una oportunidad de mejora esa. La llevamos. Tengo datos antiguos, ¿eso se puede subir al repositorio también? ¿Cuántos años hacia atrás? Bien, está bueno que traigan esto de la temporalidad. A ver, es siempre y cuando esa recolección haya sido parte, se haya realizado dentro de las fechas en las cuales
la persona que lo sube, el investigador, becario que lo suba, formaba parte del organismo, no hay problema, lo pueden hacer. Ahora, anteriormente, no están obligados, obviamente, pero sí lo pueden hacer, pero no van a pasar, ¿no? No pasa, ¿no? Si los de datos sí. La Vimos validación algunos está. casos. La validación está. Ujú. Sí. La Bien. validación está que tiene que estar dentro de la fecha La fecha de alta de- de los investigadores. Pero, por ejemplo, Claro. si colocan un hasta es fecha y ese hasta se encuentra dentro de la fecha de alta del investigador, se puede ampliar el tiempo en que se ha empezado la recolección de este conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos conjuntos de datos que tienen más de 50 años en donde fueron empezados a recolectarse. Obviamente el investigador no era parte del organismo, pero en su acta la fecha sí está dentro del alta del organismo, por lo cual pasa la validación. Bien. Bien, entonces sí, puede, siempre y cuando el asta concluya, sea parte de la fecha, del rango de fechas que forma parte del organismo. Gracias, Karen. Entrevistas que son material empírico de una investigación, pero que han sido publicadas sin análisis, ¿pueden ser consideradas datos de investigación? Sí, claro. Sí, por supuesto, sí. Sí, es casi un dato crudo, así que sí, por supuesto. Bien. Bueno, Ahora sí, vamos para las preguntas que nos dejaron cuando se inscribieron. Hicimos una selección, como les decía recién, Lourdes. Ahí estamos buscándolas. A ver, estas. compartimos la pantalla, las leemos. No, las leemos, Dale. leamos. Son Bien. 6, ¿no? Total. Sí, 6 preguntas. A ver. Hacemos 2 cada una. Bien. Bien, la primera pregunta que fueron dejando en el formulario hacía referencia a qué tipos de datos se pueden compartir en la plataforma. Como mencionábamos al principio, todos aquellos datos que hayan sido creados o generados o recopilados en un proceso de investigación pueden autoarchivarse tranquilamente y formar parte de un conjunto de datos en CIGEA. Como mostrábamos en los ejemplos, pueden ser datos desde entrevistas, como dijeron recién, las respuestas a las entrevistas, análisis y datos relevados a partir de análisis del suelo, de las condiciones del suelo, análisis o datos obtenidos a partir de experimentos en laboratorio. Puede ser un abanico bastante amplio de todos los campos disciplinares, pero todo aquello que haya sido creado en ese proyecto de investigación financiado por el organismo puede formar parte de la plataforma y estar estructurado según el caso de cada uno. Otra consulta que sí se ha respondido es ¿quién tiene la responsabilidad de completar los datos en el repositorio digital del CONICET? ¿El investigador dueño de los datos o del CPA que los provee? Como dijimos al principio y como explicaba Karen, con que un miembro del grupo de investigación pueda autoarchivar el conjunto de datos es suficiente. Después, el grado de responsabilidad o de autoría o colaboración que hayan tenido esos miembros en el proyecto o en el conjunto de datos, lo deciden los mismos miembros del equipo. O sea, nosotras directamente basamos en la curatoría en otros lados. Pero con que uno de los miembros pueda autoarchivar ese conjunto, ya es suficiente para que se encuentre disponible. Bien. ¿Otra Bien. pregunta? Sí, claro. La siguiente dice, los datos que genero con mi experimento son masivos, aproximadamente unos 100 megas por hora, en forma continua desde hace varios años. ¿Hay límites de capacidad en servidores CONICET? Bueno, en este momento tenemos un máximo de 2 gigas por adjunto. Cuantos adjuntos sean necesarios, la capacidad es individual por cada uno de los archivos. Tenemos un límite de hasta 18 gigas por el momento por adjunto para poder autoarchivar. En ese caso es necesario que se comuniquen y estamos trabajando para poder ampliar esta capacidad a mayor volumen. Todavía seguimos trabajando, pero por el momento son de 2 gigas por adjunto y nos podemos extender hasta 18. Pero siempre comuníquense previamente con nosotros. Queremos indicarles que seguimos trabajando para poder aumentar esta capacidad constantemente. Tengan en cuenta, perdón Karen, que te interrumpa, tengan en cuenta que no es solamente ampliar el volumen digital del adjunto que suba, sino que también tenemos que considerar otros aspectos, como por ejemplo, desde la subida
eso, bueno, la subida por parte de los que autoarchivan corre por cuenta digamos, del proveedor que tengan, ¿no? Pero la descarga, imagínense que si ampliamos el volumen a, no sé, 500 gigas y hay 1000 personas a la vez, o sea, una concurrencia alta de descarga, colapsaría, colapsaría el sitio web y periféricamente podrían colapsar otros sistemas. Por lo tanto, no es solamente la ampliación del volumen digital, sino hay que considerar todos estos aspectos, ¿sí? Por eso, cuando Karen dice que estamos trabajando, es mucho más amplio, no es solamente el storage, sino también todo el tema de la concurrencia y la conectividad. Esto quería aclarar. Bien, siguiente. ¿Se debe cargar conjuntos de datos que ya se encuentran cargados en otros sitios si tienen DOI asignado? Sí. Se puede, los conjuntos de datos pueden estar archivados en varios sitios a la vez, pero tienen que estar obviamente autoarchivados en nuestro banco de datos, en el caso de que haya sido financiado por fondos públicos. No importa si tienen DOI asignado, este se puede enlazar, como ya les hemos mostrado, en el apartado que tiene dentro del formulario. Ahí pueden pegar el DOI que ya tiene asignado, si tiene asignado otro handle también, la URL del sitio donde está publicado, se puede enlazar todo. Por lo cual, sí, se puede estar cargado en varios sitios a la vez. Bien. Bien, la siguiente pregunta era cómo se archivan los datos, qué seguridad tienen y para quiénes estaría disponible. Bueno, cómo se archivan los datos, ya creo que quedó cubierta la respuesta. ¿Qué seguridad tienen? A ver, la seguridad del conjunto de datos, el primer eslabón que cuidamos tiene que ver con qué se sube, ¿sí? O sea, el análisis y la decisión desde el grupo de investigación que va a autoarchivar en el banco de datos hasta el análisis que se hace luego en el repositorio cuando estamos haciendo el procesamiento, la curatoría del set de datos. Esos son los primeros indicadores del cuidado que tenemos, ¿sí? Cuidamos mucho lo que vamos a decidir subir, ¿sí? En este sentido, primero que sea un conjunto de datos de investigación, que no tenga ningún tipo de confidencialidad o datos sensibles disponibles. Bueno, todo esto. Luego, hay otra capa de seguridad que obviamente es la tecnológica, la de la infraestructura en sí, que blinda directamente, están blindados, aquellos set de datos que están restringidos o están embargados, no tienen posibilidad de acceso, ¿sí? Tenemos muchas restricciones respecto bueno, y mucho monitoreo hay también respecto a qué está pasando todo el tiempo en lo que tiene que ver con la seguridad de la información. De hecho, bueno, en este portal que les comentaba antes que vamos a lanzar entre hoy y mañana, ustedes van a poder acceder a las políticas de seguridad de la información que tenemos. Como saben, hemos sido víctimas, como muchos otros organismos y organizaciones en general, de ciberataques, lo cual hace que se blinde cada vez más, ¿no? Y que tengamos muchísima más seguridad. Fíjense que el ciberataque que hemos tenido no ha impactado en los sistemas, ¿sí? Solamente lo hemos sufrido en lo que son los servidores, el file server y eso, pero no en los sistemas. Eso siguió blindado, no se ha perdido nada. Los sistemas tienen muchísima robustez en el sentido de seguridad. De hecho, estamos intactos. ¿Y para quiénes estaría disponible? Entiendo que la pregunta viene por el lado de quiénes podrían hacer uso. Bueno, el sitio web es público. Si está abierto, cualquier ciudadano del mundo podría descargarlo, cualquier usuario del mundo. Si está restringido, lo tendría que solicitar directamente por el formulario de consulta. Y si está embargado, o espera o lo pide, ¿sí? Luego tenemos la última pregunta que dice, ¿esta plataforma puede ser utilizada, citada como repositorio digital cuando es requerido por las revistas científicas?
por supuesto, y este fue uno de los motivos más urgentes que teníamos que solucionar, ¿sí? Uno de los pedidos y necesidades que había en la comunidad científica, y claro que sí, nuestro repositorio está inscrito en todos los indexadores formales y oficiales, desde OpenAIRE, Base, bueno, Google Data Search. Estamos registrados en donde tenemos que estar registrados. Es un repositorio formal y muy reconocido a nivel regional. De hecho, hay varios desarrollos y próximamente el desarrollo nuestro estará siendo replicado en otras universidades nacionales, en una muy importante en particular. Por lo tanto, lo que sí les digo es que el repositorio CONICET Digital puede ser citado y puede ser referido para las editoriales comerciales sin ningún problema a través del handle que se le otorga y se le aplica al objeto digital. Bueno, abarcamos todas las preguntas, entonces -5, así que impecable. Hay algo más, a ver que me avisan. Sí, si te puede repasar un poco el tema de las fechas, en cuanto a lo que es obligatorio, de acuerdo a... Ok. Bueno, voy de nuevo con las fechas. A ver, les sugiero en principio que accedan a leer las políticas del repositorio. Me parece que es fundamental que conozcan a qué están obligados, ¿sí? Son 6, 7 páginas, Sí. no lleva mucho tiempo. Sé que todos los que están acá convocados están acostumbrados a leer, así que bueno, los invitamos a que lo puedan consultar. Sí les digo que requiere ser depositado en el banco de datos de SIGEVA todo aquel conjunto de datos que forma parte de una actividad científica financiada con fondos públicos, en este caso financiado dentro de un proyecto de investigación en CONICET. También siendo parte del personal CONICET, investigadores, becarios, formando parte, su salario lo gestiona y lo paga CONICET, ya es parte, digamos, más allá de que haya sido financiado en un proyecto o no, ¿sí? Entonces, todos aquellos resultados o procesamiento o recolección de datos de investigación provenientes, digamos, del organismo, dentro de la fecha de alta y de fin de un investigador, un becario que formó parte del organismo, debe estar formando parte del banco de datos del SIGEVA, ¿sí? Esto viene en detalle, está disponible en la política. Lo que comentaba Karen hace un ratito, que para los datos de investigación, así como así como se gestiona temas de artículos, de libros, de eventos publicados, que ustedes naturalmente los suben al banco de datos de SIGEVA, el mismo tratamiento tienen que tener los datos, es el mismo. La diferencia por el momento es que no están siendo o no están formando parte de la evaluación tal y como se conoce a la producción, ¿sí? Pero en el corto, mediano plazo, sí, esto va a suceder, ¿sí? Por un lado. Lo que ya está sucediendo, por otro lado, es que los datos de investigación están siendo citados por fuera de lo que es el organismo, ¿sí? Y la citabilidad que tienen los datos va a tener la misma repercusión, el mismo impacto que termina teniendo cualquier producción científico-tecnológica. Así que consideren esto también, no solamente en la órbita de lo que es el organismo, sino más allá de lo que es el organismo. Si ustedes depositan en el banco de datos del SIGEVA, van a terminar estando en el sitio web del repositorio y eso va a hacer que ustedes tengan mayor capacidad de citación, ¿sí? Tengan en cuenta que existe, así como existe un Google general, un Google Scholar o Google académico, también existe un Google Data Search que está indexando los sets de datos, los conjuntos de datos que son depositados en los repositorios. Los invito a consultar Google Data Search para poder ver, ¿sí? Por lo tanto, la pregunta creo que fue contestada, ¿no? O sea, ¿qué obligatoriedad con la temporalidad y todo esto? Bueno, y lo que decía Karen hace un ratito, vuelvo ahí a ese punto nuevamente.
Mientras el set de datos tenga cobertura en el tiempo que ha estado formando parte un miembro de un equipo de investigación en CONICET, el set de datos debe ser parte del banco de datos IGEVA y por ende del repositorio CONICET Digital. ¿Alguna más? Estamos, bueno, hemos dado 12 clavadas, dimos cobertura a todas las preguntas que pudimos. Aquellas preguntas que no formaron parte de este taller, aquellas preguntas que tengan ustedes y que no se hayan animado a preguntar, seguramente van a ser parte de las preguntas frecuentes que ya están disponibles en el sitio web del repositorio de datos. Les recuerdo los accesos. Datos de investigación.conicet.gobar es el acceso al sitio web del repositorio de datos. Repodatos@conicet.gobar es la mesa de ayuda del repositorio de datos de investigación. También pueden escribir a repositorio@conicet.gobar, que es más fácil, ¿sí? Cualquiera de los dos mails los atendemos en la mesa de ayuda. Es una tiquetera que respondemos desde la oficina técnica. ¿Bien? Todas las preguntas que tengan, que les hayan quedado sin responder, nos la pueden enviar y a medida que pasen los días vamos a ir dando respuestas. Bien, les vamos a enviar una encuesta, ¿no? Sí, una vez finalizada ese encuentro, les enviamos una encuesta por el mismo correo electrónico desde donde le mandamos el enlace de la capacitación para que si tienen más preguntas ahí las pueden volcar, si hay algo que les gustaría que agreguemos o no, también nos sirve para ver en qué aspecto podemos mejorar o qué otras herramientas podemos desarrollar para satisfacer sus preguntas. En este caso van a ver que abajo del link de YouTube, en la parte de descripción, van a tener acceso a lo que son los materiales y las herramientas que fuimos desarrollando a lo largo de este tiempo, desde los videos tutoriales, desde el manual de autoarchivo, incluso en nuestro canal de YouTube están las capacitaciones anteriores y pronto va a estar esta ya editada y grabada para su consulta. Buenísimo. Además, Karen, sí. ahora, al finalizar, compartiremos una pantalla con un QR donde pueden entrar al Linktree y descargar todos los manuales que tenemos. Espera, porque si no desaparecemos. Sí, sí. Sí, sí. No más que agradecer la participación y obviamente repito, cualquier duda o consulta que no haya sido contestada, las esperamos a través de la mesa de ayuda en nuestros canales, nuestros correos electrónicos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y estaremos comunicándoles de qué otras maneras vamos a estar capacitando el año que viene, más dirigido a las disciplinas, como les comentaba al principio. Bueno, muchas gracias a todos, gracias al equipo también, y esperamos que este taller les haya servido. Que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias.